Hoy vamos a hablar sobre el Quijote y los caminos hacia la novela moderna, es decir, indagaremos en algunas de las características que hacen que se considere esta obra como la primera novela moderna. En primer lugar, resulta insoslayable referir al concepto de parodia. La parodia en el Quijote se ejerce básicamente sobre 4 ejes: sobre el carácter de los personajes, el uso cómico y burlesco de las situaciones caballerescas, la anulación de tiempo y espacio míticos y la confrontación de los conceptos de poesía e historia. Estos ejes son los que revisaremos a partir de aquí. La parodia está planteada desde lo que se manifiesta como el propósito inicial de la obra, que ya leímos en el prólogo, en el que, entre otras cuestiones, encontrábamos frases como: en efecto, llevad la mira puesta a derribar la máquina mal fundada de estos caballerescos libros, aborrecidos de tantos y alabados de muchos más, que si esto alcanzásedes, no habríades alcanzado poco. Este propósito se sostiene y se continúa a lo largo de toda la obra, siendo que en el cierre esto se refuerza. En el capítulo 74 de la segunda parte encontramos esto: pues no ha sido otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías, que por las de mi verdadero Don Quijote van ya tropezando y han de caer del todo, sin duda alguna. Sin embargo, sabemos que Cervantes valoraba este género y la parodia aquí supera su mera fractura, dado que no nos quedan dudas de que efectivamente lo pone en valor y de que el apogeo de este género había terminado hacía bastante tiempo. Juan Ignacio Ferreras, sobre la base del concepto de parodia, estipula que estructuralmente podemos hablar de 4 mundos en el Quijote: un intramundo o mundo voluntario, regido por los deseos y perspectivas de los personajes que ven la realidad tamizada por esta voluntad. Sabemos que esto no solo ocurre con la figura del protagonista. Por otro lado, vamos a encontrar un mundo transformado por Don Quijote. Las apariencias van a condicionar su proceder. También encontramos un mundo fingido, otros personajes también transforman la realidad, y un extramundo que corresponde a priori con la realidad objetiva, inobjetable. Las vinculaciones entre estos 4 mundos se van a ir modificando a lo largo de toda la obra. Otra posible estructuración es la que plantea Celina Sabor de Cortázar a partir de las salidas de Don Quijote. Las salidas son 3 y en cada una de ellas se repite el esquema aldea, aventuras, aldea. Es decir, el protagonista parte de la aldea, desarrolla una serie de aventuras y finalmente regresa a ella. La primera salida va a ocupar los 5 capítulos iniciales de la primera parte de la novela y en ella Don Quijote viaja solo. Sabemos los frutos de su imaginación por medio de una serie de monólogos, y en esta primera salida Don Quijote desfigura una y otra vez la realidad que ven sus ojos, acomodándola a las fantasías de los libros de caballerías. Confunde, por ejemplo, las ventas con castillos. Además, sufre continuos desdoblamientos de personalidad. Algunas veces cree que es Baldovinos, otra que es Abindarráez o Reinaldos de Montalbán, que son personajes de ficción medievales que el público reconocía. En la segunda salida, que ocupa el resto de la primera parte de la novela y lleva a Don Quijote por tierras de la Mancha y Andalucía, el protagonista ya no cambia de personalidad, sino que proclama en todo momento que es Don Quijote de la Mancha. En adelante tampoco va a volver a viajar solo, sino que contará en todo momento con la compañía de Sancho, con el que Don Quijote dialoga, discute y razona, y al que alecciona en algunos momentos. Sancho va a ser quien se encargue de señalarle que las cosas no son como las imagina, le advierte que los gigantes son en verdad molinos, que los ejércitos son rebaños, que los castillos son ventas, pero Don Quijote no le hace caso, por lo que siempre acaba mal parado y por eso va a culpar a los encantadores.
La tercera salida ocupa toda la segunda parte de la novela. Don Quijote abandona su aldea con el propósito de llegar a Zaragoza para participar de unas justas, pero aparece la falsa segunda parte de Avellaneda que motiva al héroe a modificar su itinerario. Para desmentir al apócrifo, Don Quijote entonces abandona Aragón y decide encaminarse hacia Cataluña. En esta tercera salida, a Don Quijote ya no le engañan solamente los sentidos, sino también quienes le rodean. Sancho le hace creer que Dulcinea es víctima de un encantamiento y que se ha convertido en una vulgar labradora. Aparecen los duques que acogen a Don Quijote en su palacio y organizan toda una serie de farsas para divertirse a costa de su locura, haciéndole creer que vive en el mundo fantasioso y exuberante descrito en los libros de caballería. También Sancho va a ser víctima de esta ficción creada por los duques. En Cataluña, Don Quijote y Sancho a su vez se enfrentan con una aventura real, la de la galera con bandoleros contra el bergantín turco. Otra perspectiva estructurante que es muy productiva a la hora de analizar la obra y sobre todo a la hora de visualizar las diferencias entre la primera parte y la segunda parte del Quijote, tiene que ver con los niveles de la narración, con los relatos intercalados en el Quijote. Celina Sabor de Cortázar va a plantear que en el Quijote hay microsecuencias y macrosecuencias. Las microsecuencias van a conformar el primer nivel de la narración, van a ser las que están compuestas por las aventuras de Sancho y Don Quijote. Ferreras a esto lo va a llamar literatura. Y luego vamos a encontrar un segundo nivel de la narración dado por las macrosecuencias, que son los relatos externos que tienen otros protagonistas. Son lo que Ferreras denomina historias peregrinas. Solamente en la primera parte nos vamos a encontrar con un tercer nivel de la narración, que es una narración autónoma, que es la novela del curioso impertinente. Este tercer nivel va a desaparecer en la segunda parte a instancias de las repercusiones de la parte 1 a las que se refiere explícitamente en este segundo tomo. Respecto a la cuestión genérica, una pregunta inicial es: ¿historia o novela? El Quijote es presentado como historia, no como novela, dado que en la época, como hemos visto, el término novela estaba destinado a otro tipo de composiciones. Por eso sí lo emplea en sus novelas ejemplares, de las que leeremos más adelante el licenciado Vidriera, o en la novela del curioso impertinente. Aquí aparece una puesta en crisis de los límites genéricos y de las fronteras entre lo ficticio y lo real. Recordemos que el concepto aristotélico de poesía se vincula con la ficción, en contrapunto con la historia, con pretendida objetividad. Según Celina Sabor de Cortázar, en el Quijote se produce una síntesis entre la historia y la poesía, a través de una fórmula múltiple donde en muchas instancias se transmuta lo concebido como real en poesía. Se van a tensionar mutuamente lo supuestamente real y el mundo de la imaginación, y va a aparecer el problema tan barroco del ser y el parecer. Ahora sí, vamos a recorrer algunas de las características que llevan a concebir el Quijote como la primera novela moderna. En primer lugar, a partir de las categorías antes expuestas, podemos observar que se produce una fusión de elementos de la realidad contemporánea con elementos ficcionales. Ya desde el inicio hay un juego entre la definición y la indefinición espacio-temporal que va a hacer que se transite la frontera que une lo real y lo ficticio. Va a ser un lugar de la Mancha, pero bastante impreciso, y las acciones van a estar situadas no hace mucho tiempo atrás, pero tampoco se precisa cuándo. El cuándo y el dónde entonces se plantean como cercanos al receptor, aunque no son determinados con especificidad.
El mundo de las apariencias y el de lo que se concibe como real van a confrontarse, conservando siempre un sesgo absoluto de verosimilitud. Al respecto, algunos episodios van a resultar paradigmáticos. Uno de ellos es el del yelmo de Mambrino. La presunta realidad lo ofrece como una bacía de barbero. Para Don Quijote es el yelmo de Mambrino, aunque en una concesión final lo va a llamar baciyelmo. La segunda característica que podemos referir hacia la novela moderna es el juego de voces y de planos narrativos. A los planos narrativos ya nos hemos referido. Las voces en el Quijote van a ser múltiples y van a abrir el juego al perspectivismo. Y cuando las interpretaciones pueden ser diversas o conflictivas, vamos a encontrar la voz de un narrador reforzando lo sucedido, con aseveraciones del tipo "y así era verdad", "y así fue". En cuanto a los narradores, también vamos a observar algunas diferencias entre los dos Quijotes. Por eso este esquema que aparece aquí, confeccionado por Jesús Maestro, bien señala que es el de 1605. En el segundo Quijote van a aparecer algunas problematizaciones sobre estas voces y va a aparecer un nuevo narrador final que va a dar cierre a la novela, y en este narrador les pedimos que pongan especial atención. Otro aspecto que nos conduce a esta determinación, como la primera novela moderna, tiene que ver con las alusiones metaliterarias contextuales. Ya las hemos referido en el episodio del escrutinio y se hallan desperdigadas de diferentes formas en toda la novela. Otro ejemplo significativo evidente es el que en su conversación con Don Quijote, Sansón Carrasco revela que el día de hoy están impresos más de 12.000 libros de la primera parte del Quijote, y aún hay fama que se está imprimiendo en Amberes, y a mí se me trasluce que no ha de haber nación ni lengua donde no se traduzca. La respuesta de Don Quijote es: una de las cosas que más debe de dar contento a un hombre virtuoso y eminente es verse, viviendo, andar con buen nombre por las lenguas de las gentes, impreso y en estampa. Dije con buen nombre, porque siendo al contrario, ninguna muerte se le igualara. Y llegamos a una de las características distintivas, una cuestión crucial inherente a la novela moderna: la aparición del héroe moderno, es decir, el personaje con una evolución psicológica que puede ser de signo positivo o de signo negativo. Si referimos a la evidencia del problema del ser y el parecer, ligado a este aparece el de la esencia y el de la existencia. La individualidad va a confrontar al mundo. Hay una sustentación del yo, graficada perfectamente en dos frases emblemáticas. Quijote va a proclamar "yo sé quién soy", y Sancho va a afirmar "Sancho nací y Sancho pienso morir". Son dos personajes a priori bien diferenciados, pero sabemos que esto se va modificando conforme avanzan sus aventuras, y sabemos que aún Sancho no es el mismo cuando vuelve a la aldea que en su primera partida con Don Quijote. De la mano con esta caracterización del héroe moderno aparece el desengaño, tan inherente al barroco. Se va a mencionar el engaño a los ojos, la realidad oscilante, y esto se va a profundizar en la segunda parte de la novela. Un ejemplo muy claro es el episodio de las Cortes de la Muerte. Don Quijote va a decir: por la fe de caballero andante, que así como vi este carro imaginé que alguna grande aventura se me ofrecía. Y ahora digo que es menester tocar las apariencias con la mano para dar lugar al desengaño. Don Quijote es precavido porque sabe que los sentidos pueden conducir al engaño. No obstante, el mundo imaginario deviene eje de los sucesos, cuestión que se observa claramente en episodios como el de la cueva de Montesinos, que trabajaremos la semana que viene. Por último, el juego con los planos ficcionales también es intrínsecamente moderno.
Baste referir no solamente el surgimiento de la segunda parte a razón, aunque sea parcialmente, de la aparición del Quijote apócrifo de Avellaneda, sino también las múltiples referencias al mismo en la obra y cómo se va a imbricar en la acción narrativa al punto de modificar el proceder de los personajes. Esto llevará al protagonista a proclamar, hacia el cierre de la novela: «Yo soy Don Quijote de la Mancha, el mismo que dice la fama, y no ese desventurado que ha querido usurpar mi nombre y honrarse con mis pensamientos». Hasta aquí nuestro recorrido acerca de las características de la primera novela moderna. Esta obra está estructurada en forma episódica, es decir, hay episodios que conforman núcleos narrativos, algunos de los cuales ocupan pocos capítulos, como el que referimos del Yelmo de Mambrino, que ocupa el capítulo 21 de la primera parte. Otros van a ocupar 2 capítulos, por ejemplo el de las bodas de Camacho, que recorre los capítulos 20 y 21 de la segunda parte. Y hay otros episodios que van a recorrer varios capítulos y que van a ser más extensos a través del relato, como el de Sierra Morena, que se desarrolla desde el capítulo 23 de la primera parte en adelante. A través de esta estructura episódica acompañamos a Don Quijote y a Sancho en sus aventuras, desde la primera salida del protagonista en soledad hasta su regreso definitivo a su hogar, regreso en el que ni él ni su escudero volverán a ser los mismos que iniciaron este viaje.